La clase de hoy la dedicaremos a una síntesis de unidad. Eso quiere decir que revisaremos concepto por concepto los contenidos referidos a la paleohistoria o la prehistoria. Es por eso que nuestro objetivo es sintetizar efectivamente los contenidos referidos a paleohistoria. Para ello, trabajaremos con el siguiente esquema que nos muestra varios de los conceptos revisados durante todas estas clases online. Bien, entonces, la prehistoria o paleohistoria, recuerden que es ese periodo de nuestra historia como humanidad que tiene relación al periodo anterior a la invención de la escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que es un periodo que está estudiado por la arqueología, no precisamente por los elementos escritos. Me detendré ahí debido a que generalmente la historia nosotros la estudiamos en base a documentos, cartas, escritos, hoy en día mediante a elementos audiovisuales. Sin embargo, para poder estudiar la prehistoria debemos enfocarnos en los restos arqueológicos, huesos, restos de cerámica o de algún tejido. Todas esas cosas nos permiten estudiar la paleohistoria. Este periodo empieza con la aparición de los primeros homínidos y termina precisamente con la invención de la escritura, que si bien recuerdan es uno de los últimos procesos que tiene relación con los ingredientes, entre comillas, de la creación de una civilización. Pues bien, acá tenemos un concepto que nosotros trabajamos en clases y que tiene relación con la hominización. ¿Qué es eso? Es el proceso de cambio que lleva a la formación de seres humanos. Eso quiere decir que es nuestro proceso de cambios biológicos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los seres humanos no siempre hemos sido como somos actualmente. ¿Bien? Los cambios que se generaron son bipedismo. Eso quiere decir que caminamos en dos pies y no con las cuatro extremidades como lo hacían nuestros primeros ancestros. Se desarrolló nuestro cerebro. Eso quiere decir que tenemos mayor capacidad cerebral, mucha mayor capacidad de sinapsis y de conexiones neuronales que nos permiten realizar mayores acciones y tomar mejores decisiones. Desarrollamos el lenguaje en conjunto con el desarrollo de nuestro cerebro. Al encontrar una necesidad de cubrir, de comunicarnos, nuestro cerebro mayormente desarrollado permitió la creación de un lenguaje. Además, gracias también al desarrollo del cerebro y del lenguaje, tuvimos la capacidad de elaborar creencias y también de desarrollar el arte. Recuerden que el arte es uno de los medios de expresión más antiguos y por eso es tan importante durante el estudio de toda la historia. Ahora bien, los tipos de homínidos, o sea, tipos de humanos que existieron durante la prehistoria fueron varios. Recuerden que no existieron de forma lineal y que algunos coexistieron con otros, pero sobrevivieron y por lo tanto evolucionaron los más fuertes. Algunos de estos homínidos fueron el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalis, el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens. Esto aproximadamente desde unos 5 millones de años a unos 30.000 años. ¿Bien? En conjunto con el proceso de hominización, eso quiere decir con cambios biológicos, también se generó el proceso de humanización. Eso está relacionado con los cambios culturales que vivimos como humanidad. ¿Bien? Ahora bien, la prehistoria está dividida en etapas. ¿Bien? Nosotros nos centraremos en las etapas del Paleolítico y del Neolítico. El Paleolítico está caracterizado por una economía depredadora. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos de lugar en lugar buscando los alimentos y los recursos que nos sirven para poder subsistir. También está caracterizada
por el nomadismo, que está relacionado con lo anterior debido a esta capacidad del ser humano de moverse de un lugar a otro. Familias extensas. Eso quiere decir que existen familias u hordas, como se les llamaba, que vivían todas juntas y daban una similitud a las posteriores aldeas. Surgen las creencias mágicas, ¿bien? Que están ligadas al arte rupestre. ¿Qué quiere decir creencias mágicas? Están relacionadas con lo que hoy nosotros llamamos religión y tiene la explicación en la necesidad humana de tener que explicar ciertas situaciones como la lluvia, la muerte, los recursos, cómo crecen, ¿bien? Y por último está la piedra tallada. Es una de las características del Paleolítico porque le permite crear herramientas al ser humano para poder subsistir, tales como lanzas o moliendas, ¿bien? Solamente con el uso de la piedra. Ahora bien, entre el Paleolítico y el Neolítico se produce una revolución. Y cuando hablamos de revolución, recuerda bien que hablamos de cambio. ¿Bien? Ahora, ese cambio está fundado principalmente en que nos convertimos desde una economía depredadora a una economía productora. Eso quiere decir que ya no cazamos ni recolectamos, sino que sembramos lo que vamos a comer y criamos los animales que nos pueden dar algún tipo de recurso. Y eso se traduce en que ya no seremos nómades, sino que seremos sedentarios. Seremos capaces de establecernos en un solo lugar para producir todos los recursos que necesitamos. Eso da paso a lo que nosotros conoceremos como poblados o pequeñas aldeas. ¿Bien? Y eso permitirá, entre otras cosas, la creación de otro tipo de actividades, pudiendo ser incluso más elaboradas. Dentro de estas actividades tenemos el tejido, la cerámica, la piedra pulida. Las herramientas que se ocuparán durante el Neolítico tienen una elaboración y un detalle y un trabajo mucho mayor a las que se encuentran en el Paleolítico. Por último, el Neolítico tendrá un arte rupestre neolítico. Quiere decir que dejaremos nuestra marca en arte un poco más elaborado como son las cerámicas. El arte rupestre de los primeros homínidos y del Paleolítico está dentro de las cuevas y está hecho con sangre. Durante el Neolítico este arte rupestre será elaborado en cerámicas con pinturas que fueron descubriendo de elementos naturales. ¿Bien? Ahora, con el descubrimiento de algunos metales, desde el Neolítico pasamos a esta edad de los metales y aquí se funden un poco estas dos etapas, apareciendo el comercio debido a que gracias a la agricultura se genera un excedente, ¿ya? Y ese excedente yo no lo voy a consumir, no se consume dentro de la aldea, pero sí se puede intercambiar. Entonces aparece la primera forma de comercio que le da vida a las civilizaciones posteriores. Aparecen los poblados amurallados. Eso quiere decir que también aparecen los primeros conflictos entre aldeas. Surge la jerarquización social. Estaremos viendo que aparece la autoridad, aparecen los sacerdotes y se clasifica a la población no solamente por la labor que realiza, sino también por la posición económica y social que ocupa dentro del poblado. ¿Bien? Aquí aparece el trabajo del metal y el megalitismo. Eso quiere decir que hacemos estructuras grandes de piedra. Vale decir, templos, pirámides como las de Egipto o algunos centros ceremoniales. ¿Bien? Chicos, todo esto a nosotros nos llevó a la creación de civilizaciones. ¿Bien? Eventualmente el sistema de escritura y el sistema de contabilidad le va a dar a las civilizaciones mayor importancia. Es por ello que luego de esto tú deberás responder una evaluación formativa de 12 preguntas que va en un archivo adjunto donde deberás desarrollar preguntas sencillas
evaluadas en 3 puntos cada una y que podrás, ¿cierto?, desarrollar brevemente. No necesitarás mayor desarrollo de estas. Dicho esto, chicos, y esperando se encuentren muy bien, recuerdo que este cuestionario debe ser enviado la semana del martes 14 de mayo. Entonces, espero que se encuentren